¿Qué tal? Los saludo desde mi hogar. Quiero compartir algo con ustedes acerca de los temas que he querido comenzar a hablar. Y es un tema que a mí en lo personal me ha ayudado mucho porque de alguna manera yo lo he vivido en carne propia. Y le he puesto como título Los quebrantos del alma. Heridas emocionales que marcan nuestra vida desde que somos pequeños, nuestra juventud o aún desde el vientre de nuestra madre. Por ejemplo, la herida emocional del rechazo, una definición espiritual y emocional. La herida del rechazo es una lesión interna que se forma cuando una persona percibe que no es aceptada, no es amada, no es valorada, no pertenece. El rechazo no solo hiere emociones, ataca la identidad y distorsiona la imagen que la persona tiene de sí misma. Proverbios 18:14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Cuando el alma está herida, todo el ser se debilita. Ahora, el origen del rechazo puede comenzar en diferentes etapas. La primera etapa puede ser desde el vientre, el embarazo no deseado. Ahí hay un rechazo. Automáticamente la madre, al ser rechazada por el padre, o la madre rechazar a ese bebé, le estará transmitiendo esos sentimientos de rechazo por el vínculo de una madre con un bebé. El número 2 sería en la infancia. Comparación, críticas, favoritismo. El número 3 sería en la adolescencia. El bullying, el abandono emocional. En el 4, en el matrimonio, desprecio o traición. Y el quinto, en el ministerio, desaprobación, descalificación. Estamos hablándole a gente que conoce el Evangelio, que muchas veces están sirviendo en la iglesia y que aún no han superado la herida emocional del rechazo y que afecta. Te estoy hablando de mi propio testimonio, de lo que yo mismo enfrenté al pensar que porque había recibido a Cristo en mi corazón y ya uno recibe la salvación, claro que sí. Pero hay un proceso en el que uno no entiende cómo las cosas del pasado nos van a afectar en el presente. Y entre las relaciones que vas teniendo dentro de la iglesia, dentro de tu hogar, con tus hijos, con tu esposa, si tú no has superado la herida emocional del rechazo, que en este caso yo recuerdo haber sido abandonado en primer lugar, puesto que mi padre se fue de la casa siendo nosotros muy pequeños. El abandono porque él automáticamente se marchó y no estuvo ahí en los momentos más vulnerables de la vida de uno siendo pequeño. Y automáticamente va acompañado por el rechazo, porque te sientes rechazado. Sientes que inconscientemente no lo entiendes, pero dentro de ti comienza a crecer una autoestima baja. Te sientes inseguro, te sientes que no eres una persona digna, te sientes invisible ante los demás. Aunque haya un grupo grande de personas, te sientes como que no eres importante, como que nadie te toma en cuenta. Yo viví muchas de esas cosas y ahora ya siendo adulto las he ido comprendiendo. Por eso precisamente quiero compartirles estos temas, porque seguramente hay mucha gente afuera que tiene heridas emocionales y que no ha sabido cómo canalizarlas, no ha sabido cómo enfrentarlas, porque vamos poniendo capas,
capas y capas encima de nuestra propia identidad y evadimos el problema, no queremos profundizar, no sabemos cómo hacerlo ya hemos dejado al olvido eso y por lo tanto cuesta mucho. Es necesario tener la ayuda de un profesional muchas veces, pero dentro de la iglesia se ofrece ayuda de mentoría, consejería y un poco de lo que nuestro propio testimonio nos ayuda a poder ayudar a otros. En el rechazo en la vida de Cristo, vamos a ver, por ejemplo, también él recibió rechazo. En Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Jesús fue rechazado por su pueblo, por líderes religiosos, por su propia familia, por sus propios discípulos en el momento de la cruz. Lo abandonaron, ¿se acuerdan? En Mateo 27:46, cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo experimentó el dolor más profundo para poder sanar el nuestro. Eso es algo que tenemos que entenderlo, que Cristo mismo fue rechazado por todos, pero él tuvo que pasar por esa etapa o proceso de rechazo para que nosotros mismos fuésemos sanados. Eso está increíble. Ahí mismo en el capítulo 53 de Isaías, dice que por sus llagas hemos sido sanados. Todas nuestras culpas, injusticias y toda nuestra paga fue sobre él. Por sus llagas fuimos sanados. Y eso es algo profético porque se cumple cuando entendemos o maduramos ya en la fe que no podemos enfocarnos tanto en el rechazo que sufrimos o en el abandono, porque nos vamos a convertir en personas que traeremos cargando un espíritu de víctima para que los demás sientan lástima por nosotros. Y eso es algo que se arraiga tanto en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana, que llega un momento en que uno le agrada eso, que sientan lástima por uno, porque entonces eres el centro de atención. Entonces te ponen atención y te dicen, pobrecito, no te preocupes, todo va a estar bien. Y entonces, como estamos tan necesitados de amor, de aceptación, nos convertimos en víctimas para que la gente nos abrace y nos diga palabras de confirmación. Vas a estar bien, no te preocupes, tú lo puedes. Y entonces eso es algo que yo realmente sufrí en mi propia vida. ¿Cuál es la raíz espiritual del rechazo? Se siembra una mentira. No valgo, no soy suficiente, siempre me dejarán, nadie me ama. Pero la verdad es que en Efesios 1:6 dice, nos hizo aceptos en el amado. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La aceptación en Cristo rompe la estructura interna del rechazo. Volvemos a que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Hebreos 4:12. Necesitamos aceptar el sacrificio de Cristo. Porque tenemos que perdonarnos, ser perdonados por el mismo Dios. Y las consecuencias físicas. El rechazo prolongado puede manifestarse como ansiedad crónica, depresión, problemas digestivos, tensión muscular, enfermedades psicosomáticas. El alma herida afecta al cuerpo. La tercera carta de Juan 1:2 dice
que tengas salud así como prospera tu alma. Aquí está hablando del cuerpo, pero también del alma. Y por último, tiene que haber un proceso de sanidad. Reconocer la herida, en primer lugar, que fuimos rechazados o abandonados, eso es que aceptarlo. Y en el aceptar es donde comienza la sanidad, porque ya no vas a tener rencor hacia la persona que te rechazó o te abandonó. Vas a perdonarla porque ya te has perdonado a ti mismo y porque ya Dios te perdonó a ti también. Porque en el proceso de tu vida de haber recibido el rechazo, cometiste muchas faltas también, ya que se formó un vacío que lo buscamos llenar con algo. Es interesante que cuando somos heridos en las heridas emocionales de nuestra alma, que se incrustan en nuestra alma, por eso le llamo los quebrantos del alma, y comenzamos a acostumbrarnos a esa forma de vida y comenzamos con un carácter ya pues no correcto, explosivo, eh, orgulloso, mal hablado y todas las cosas que se van adheriendo a nuestra vida en nuestro crecimiento, ¿no? Y sin nosotros entender, queremos que alguien pague lo que nos hizo. Y entonces comenzamos a usar de alcohol, de drogas, comenzamos a tener relaciones con mujeres, nos hacemos mentirosos, manipuladores. Eso que tú estás queriendo tapar por la herida emocional que te causa un vacío, lo quieres llenar ese vacío con esas cosas, con esas formas de querer que alguien te lo pague. Y entonces buscamos la justificación de lo que hacemos y comenzamos incluso a autopremiarnos. Me lo merezco, me dañaron, ya no me dañan, ahora yo daño. Entonces caemos en el error de querer llenar ese vacío con hábitos negativos que nos van a llevar a pecar contra Dios. Y es ahí donde tenemos que entender, porque así como hay una actividad física, también hay una actividad espiritual. Y es ahí donde el enemigo de las almas, el adversario, quiere que tú y yo no lleguemos a entender que en Cristo Jesús hay sanidad, hay plenitud de vida. Y entonces Él nos puede engañar y nos puede llevar por ese camino de mentira. Y entonces comenzamos a afectar nuestro cuerpo por el abuso de drogas, de alcohol, por relaciones tóxicas, por comer nada sano, por no hacer ejercicio, por no cuidarnos, porque vamos cayendo en una actitud negligente de necedad y que todo lo que hacemos por venganza a lo que nos hicieron, le queremos dar al cuerpo lo que pida y entonces comenzamos a vivir una vida totalmente equivocada. Por eso vas a ver tantos hombres, mujeres que no son tan mayores, pero que ya están con un semblante demacrado, arrugas, sin pelo, gordos, sin dientes, con un cuerpo ya deteriorado por todo el exceso de cosas negativas que le han dado. ¿Por qué? Porque tienen un vacío en su corazón. Tienen a base de las heridas emocionales que les ha causado el abandono o el rechazo. Y entonces este mal es irreversible si no se toma atención a tiempo. Yo les estoy hablando de hace 26 años. Yo tenía 30 años cuando entendí que necesitaba cambiar el curso de mi vida. Tuvo que ser a través de una crisis y tuvo que ser a través de una persona que me lo dijo. Acércate a Dios. Te veo
un vacío en tu mirada. Creo que estás viviendo una vida vana, sin propósito y necesitas buscar a Dios. Y le doy gracias a Dios por esa persona que nunca jamás la volví a ver, que me lo dijo así de frente y me lo dijo tal cual yo necesitaba escucharlo para entonces poner atención hacia dónde iba mi vida. Tenía 30 años. Entonces el proceso para ir a la sanidad es reconocer que estamos heridos. Reconocer que todas las cosas que yo he hecho las he manipulado, las he hecho solo para satisfacer mis bajos instintos naturales como ser humano. Porque somos personas con una naturaleza caída. Y por ser personas con una naturaleza caída, vamos a tender a buscar lo malo. Tenemos un cuerpo, tenemos una alma y tenemos un espíritu. El cuerpo y el espíritu siempre van a estar en contra. El alma estará en medio, entre la carne y entre el espíritu, porque es donde guardamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro intelecto, nuestra voluntad y al final nuestras decisiones. Entonces, si estamos heridos del alma, quebrados del alma, ¿qué van a ser nuestras decisiones en la vida? Totalmente equivocadas. Y por eso vemos hoy en nuestras sociedades matrimonios deshechos, rotos, peleándose toda la vida, con hijos que no quieren estar en la casa por lo que ven y que se salen y que no se quieren casar. ¿Por qué? Porque no han visto un buen ejemplo. Y entonces vamos destruyendo nuestras familias. Si hablamos de nuestras familias, padre, madre, y en el ambiente en el que nos creamos, vamos a encontrar la mayoría de nosotros que hubo separación, hubo divorcio, o uno se fue, y entonces nuestra generación, mi generación que sufrió eso, tenía dos decisiones: repetir el mismo ciclo de nuestros padres, o sea, juntarme con alguien, quizás casarme y después separarme y no pasa nada. Conozco a alguien más, tengo otro hijo, 2 hijos, y si no funciona, la que sigue, ¿no? Mucha gente de mi generación pasó a esa situación. Hoy en día, la generación de nuestros hijos ya no creen en el matrimonio. Simple y sencillamente prueban si funciona bueno, y si no, la que sigue, el que sigue. Y entonces imagínense, están contaminando su vida con una y con otra relación, que al final van a llegar a la edad adulta y no van a haber tenido una estabilidad ni económica, ni emocional, mucho menos espiritual. Y entonces, esto es lo que Dios nos ha movido a hacer, a hablar de estos temas, porque hay mucha gente quebrada, mucha gente que necesita sanidad. Y esa sanidad no se encuentra con una oración y con un empuje o con un grito. Se encuentra cuando te pones a hablar con alguien que puedes confiar y puedes abrir tu corazón, y entonces esa persona te va a llevar, claro, a través de la palabra de Dios y a través de un testimonio de que sí podemos salir adelante, sí podemos ser sanados de todas las heridas emocionales que hayamos recibido. Entonces, primero identificar que estamos quebrados, que estamos heridos, y de ahí preguntarnos dónde comenzó el sentimiento de no pertenecer. Imagínate, vamos a tener que viajar al pasado y recordar dónde sucedió eso. Identificar la raíz, es decir, que dónde fue ese rechazo o ese abandono. Y luego perdonar, que es la parte en la que mucha gente no quiere lidiar, porque el perdonar no es un sentimiento. El perdonar es una decisión. No es porque lo sientes, es porque decides perdonar y no cargar más a la persona que te dañó. Renunciar a esa mentira de lo que nos dijeron y de lo que nos creímos, y entonces
declarar que yo soy aceptado por Dios, recibir la identidad en Cristo y vivir conforme a lo que Dios nos demanda en su palabra. Es decir, un encuentro personal con Jesucristo, arrepentirte y comenzar a congregarte a una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Bautizarte, aunque ya seas un hombre de 50 años, no importa, aunque tus hermanos o tu familia te digan que ya te bautizaron, no importa, porque realmente ese fue un bautizo de religión que no tiene nada que ver con relación con Dios. El bautizo de decidir seguir a Cristo es una simbología de la muerte en Cristo y la resurrección en Cristo. El agua representa, la sumersión representa la muerte, y cuando sales del agua representa la vida en Cristo. Así es que eso es algo que necesitamos hacer. Romanos 8:15 dice: habéis recibido el espíritu de adopción, y por eso clamamos Abba Padre, que es la palabra Abba, es como decir papi. Escucha a un niño pequeñito que dice papi, y qué tierno se escucha. Así es como nosotros debemos de comenzar a decirle a nuestro Padre Celestial: Abba Padre, papi, porque entonces estaremos viviendo una identidad en Cristo Jesús. Los dejo. Espero que este tema del rechazo y el abandono pueda tocar las fibras de alguien y puedan buscar realmente esa ayuda que tanto se necesita. No sigan viviendo con esos quebrantos del alma, aparentando que están bien, aún como líderes en la iglesia, aún pastores que están heridos por cualquiera haya sido su pasado. Es tiempo de parar y reflexionar en dónde estamos parados. Y lo demás, Dios se encargará de hacerlo. Los dejo para la otra y que Dios me los bendiga. Bendiciones.